La Conferencia de Vivienda y Desarrollo Urbano y Sostenible Hábitat 3 finalizó con el compromiso de adoptar una nueva agenda urbana sobre la base de 3 principios: no dejar a nadie atrás, economías urbanas y sostenibles e inclusivas y sostenibilidad ambiental. ¿Cuál es el balance que se hace de estos 4 días de charlas y fundamentalmente la visión desde la arquitectura para alcanzar ciudades armónicas, sustentables y resilientes, además de equitativas? En cuanto a infraestructura, lo analizamos en nuestra primera entrevista. Handel Guayasamín, arquitecto, docente universitario, primer premio en diseño urbano en la 7ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador. Handel, bienvenido a la televisión legislativa. Muchas gracias, muy amable por esta gentil invitación. Queremos arrancar con su perspectiva de cuál es el balance que usted establece al desarrollo de Hábitat 3. Primero, por que Ecuador haya sido elegido como sede y más aún Quito. Bueno, lo primero que hay que decir es que sin duda Quito y el país se ha visibilizado ante el mundo entero con un evento de esta magnitud. Creo que es de los eventos de mayor importancia en el planeta y el tenerlo en nuestra casa sin duda que es un logro muy importante de este gobierno y de la anterior administración municipal. Luego, obviamente, creo que el evento en sí, en algunos temas, digamos, creo que ha rebasado las expectativas. ¿A qué me refiero? Se estimaba que iban a asistir cerca de 30.000 personas que se registraban para... Excedió la capacidad. Y en los hechos, esto de los datos que tenemos, se fue más arriba de los 45.000 personas. Ahí, obviamente, la zona esta que fue declarada como territorio de Naciones Unidas acá en Quito, en la Casa de la Cultura, y que tenía a los guardias de Naciones Unidas como responsables, nunca ellos calcularon o previeron una asistencia tan masiva, lo cual generó problemas en el momento de las inscripciones, cuando uno iba a retirar la credencial o para el ingreso, que casi como que debían haber tenido un doble de puestos de control para facilitar. Pero bueno, más allá de estos temas que sin duda son parte de una dinámica normal, creo que Quito en estos días, acompañados con un buen cielo azul, porque ese es otro de los temas, parecería que San Pedro se vistió de la camiseta de quiteño y ecuatoriano, el clima apoyó porque nos apoyó y obviamente hemos tenido unas jornadas muy intensas, con una oferta, yo diría, muy polémica en varios niveles. Es decir, estamos hablando de que se hicieron aquí simultáneamente 3 hábitats. El hábitat oficial, que era el de Naciones Unidas, de la Asamblea de Naciones Unidas. Hubo un hábitat 3 alternativo que se lo trabajó con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el propio Colegio de Arquitectos y organismos que apoyaron internacionalmente. Y hubo un hábitat resistencia que también se dio en la Universidad Central del Ecuador. Yo pienso que eso es bueno, porque todas tenemos el derecho a manifestar nuestras preocupaciones desde la propia situación en la que nos encontramos. Cada cual tiene sus propias reivindicaciones, sus propias propuestas, no solamente desde el punto de vista de lo que podrían ser reclamos, sino también opciones de solución. Y creo que eso es bueno que ocurra en estos ámbitos. Justamente luego de culminar Hábitat 3, bajo estas 3 visiones que usted lo ha dicho, ¿qué pasa luego de que se culminó ya con esta cumbre? Es un evento que desembocó una agenda urbana para los próximos 20 años. Sin embargo, hablábamos hoy con legisladores y ellos nos mencionaban, hay temas pendientes que aún no se cumplen desde la primera cumbre, que fue hace 40 años. Sin duda, esta es una agenda urbana, llamémosla precocida, en el sentido de que tiene una preparación y unos acuerdos que vienen desde hace más de 2 años formulándose y en los cuales los diversos gobiernos van colocando algunos párrafos, algunos temas que son de su particular preocupación.
Pienso que en este caso se han incluido temas como el derecho a la ciudad o como el tema de la justicia espacial, que son conceptos que no existían antes. Y creo que es importante que estos temas se hayan incorporado. Ahora, obviamente las agendas, que son las que definen el qué hacer con el desarrollo urbano sostenible para los próximos 20 años, tienen ahí una diferencia y unas distancias enormes entre lo que queda en letra muerta, digamos, y lo que se hace en la realidad. Y ahí está el gran compromiso, que es un compromiso de todos, pero particularmente de los gobiernos nacionales y locales, que asumen esta agenda no como un elemento vinculante, porque no es que sea ley, no es obligación, pero sin embargo yo siempre he planteado que hay una diferencia entre lo que es lo legal y lo legítimo, ¿no? A veces las cosas están en la ley, pero la legitimidad es que sin duda nosotros tenemos que buscar convertir a nuestras ciudades en ciudades que sean equitativas, inclusivas, resilientes, etcétera, etcétera. Pero esa búsqueda, ese propósito, está atravesado por situaciones que son, yo diría, perversas, porque la ciudad es una maravillosa creación del ser humano que tiene una datación de más allá de 3000 años de historia. Y para el origen de las ciudades, los seres humanos nos pusimos de acuerdo porque teníamos la necesidad de que, siendo poblaciones que nos ubicábamos en un sitio, era para resolver temas de comercio, de trabajo, de servicios o de seguridad. Y para millones de seres humanos, este momento, después de 3000 años, no se ha resuelto ni el trabajo, ni los servicios, ni la seguridad. Y entonces ahí tenemos temas que son de responsabilidad colectiva. Handel, y ahí viene entonces la pregunta, ¿en dónde cabe la responsabilidad para la ciudadanía? Porque daría la impresión que si bien se realizan estos conversatorios, como que están destinados para los entes gubernamentales, para el poder, pero la ciudadanía, ¿cuál es la responsabilidad que debería asumir para aplicar todos estos conceptos y, bueno, dar el día a día para la ciudad? Todos somos corresponsables de lo que se supone sería la sostenibilidad de las ciudades o del hábitat urbano. Y digo esto con todas sus letras porque la actitud de cada ciudadano o ciudadana pesa. Tenemos problemas de sobrepoblación, ese es uno de los gravísimos problemas de la humanidad, que va duplicando su población ya no cada 1000 años, ya no cada 100 años, sino cada década. Entonces el tema es grave. Y ahí resulta que son los más pobres, los que tienen más hijos. Entonces no es un problema de abstinencia, es un problema de educación sexual inclusive. Pero en esa línea también es cierto que esta corresponsabilidad nos lleva a lo que supone, digamos, también la actitud diaria. Por ejemplo, la sociedad contemporánea tiene una adicción, así como suena, al consumismo. Ya no consumimos lo que necesitamos, consumimos una cantidad de basura innecesaria. Y hay un factor mediático de publicidad que lo vende todo. Entonces es gravísimo constatar cómo, por ejemplo, nuestras fiestas infantiles están, hay un derroche de elementos basura. Juguetes chinos, cosas que sirven 24 horas, vasos de plástico, platos de plástico, cubiertos de plástico, es decir, ¿y eso a dónde va? Y generas contaminación. A la basura. Contaminamos nuestros ríos, nuestras aguas, nuestros esteros, nuestros mares. Entonces es una actitud de conciencia colectiva, individual. Uno debería dejar de provocar este tipo de eventos consumistas y obviamente retornar a prácticas que son mucho más sensatas, volver a lavar el pañal, volver a lavar el vaso, el plato, porque usted se acerca a estos centros comerciales con los patios de comida, toneladas de basura todos los días, plástica, chatarra. Entonces, como dice Mujica, la sociedad contemporánea es la sociedad del hartazgo colectivo. Y eso es terrible, porque ya nada nos satisface. Entonces creo que hay conductas que son
de gobierno, de política de Estado, pero también de cada ciudadano. Ahora vamos a las conductas de gobierno. Y hablábamos tras cámaras antes de empezar la entrevista. Uno de los temas, por ejemplo, ¿cómo logras que una ciudad sea como uno de los objetivos que estaban planteados, inclusivas, incluyentes? Por ejemplo, y hablábamos en el tema de movilidad humana, en los servicios de transporte masivo, ¿cómo logras que las personas utilicen, accedan a mayor cantidad si, por ejemplo, los accesos no están a la mano, no se las permite a ellas ingresar, por ejemplo? ¿Tienes dificultades para las personas que tienen algún tipo de discapacidad? A ver, el tema del acceso universal es una asignatura pendiente, no solamente en el tema del transporte público, sino en el conjunto de la ciudad. Si usted analiza las veredas de Quito, particularmente de los barrios populares, tiene tal cantidad de obstáculos, o a veces ni siquiera están resueltas, que eso impide que una persona ágil, joven, transite por ahí. Peor aún, alguien que tenga un bastón, o alguien que esté en silla de ruedas, o algo que nos va a pasar a todos y a todas, que envejecemos y obviamente tenemos dificultades cada vez mayores. Entonces, estos son temas que deben ser parte de política pública, porque el territorio de lo público es el territorio de todos. Y el territorio de lo privado obviamente se va reduciendo porque, claro, la capacidad económica de la gente y los altísimos precios del suelo, etcétera, hacen que la población pobre sea obligada, casi expulsada a las periferias y a las distancias. Y además a resolver temas de relación entre el sitio donde se vive y el sitio donde se trabaja con horas, a veces 4 horas al día o más, perdidas en un sistema inoperante. Entonces son temas de responsabilidad de los gobiernos locales. Ahí no hay excusa, o sea, cuando uno asume y se mete a la política, yo no soy político, yo soy técnico, pero si yo me meto a la política es porque asumo que tengo la capacidad para resolver esos problemas, no solo para figurar. Ahí hay unos temas importantes. ¿Cuáles entonces serían, según a su criterio, los retos y sobre todo los temas más urgentes que deberían aplicarse aquí en nuestro país, no solo en Quito, hablemos en las ciudades en general? Yo pienso que el primer gran reto es una opción que se llama opción por los pobres, porque los sectores medios y altos de la población tenemos la capacidad de resolver nuestras necesidades de una u otra manera en este sistema. Pero los desprotegidos, los excluidos, los abandonados están en una situación no solamente de vulnerabilidad mayor, sino que adicionalmente de no tener esa capacidad de aportar con recursos para que estos temas se resuelvan. Y entonces, claro, si es que uno se mete de candidato a alcalde o a la presidencia, tiene que definir cuál es esa actuación en beneficio de esos sectores que por décadas o por cientos de años han estado al margen de estos beneficios. Y esa es una conclusión, y eso es entonces, posible, que nos deje el hábitat. Pero ese es un tema de responsabilidad. Yo diría que el hábitat nos enfrenta, y en el caso particular del Ecuador, a una constatación. Lo que ocurrió el 16 de abril de este año, el terremoto, es una constatación flagelante que nos mueve no solamente físicamente, sino en términos de la conciencia y el espíritu, porque lo que se cae, ¿no es cierto?, es una arquitectura que no es la popular, no es las casitas de caña, son los edificios mal hechos, que despreciaron a la técnica y a la profesión, que se hicieron mal sin los materiales adecuados, no cumplieron la norma y además de eso con corrupción, es decir, sin ética profesional y sin desde los gobiernos la capacidad de control que es su obligación sobre estas edificaciones. Muy bien. Muchas gracias, Handel, muy clara su postura. Entonces, Handel Guayasamín, presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador, ha estado con nosotros en este diálogo aquí en la televisión de la Asamblea Nacional, haciendo un balance a lo que ha sido la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas Hábitat 3. Nos vamos a una pausa, amigas y amigos. Cuando regresemos tenemos más información. TVL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Además por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Este noticiero es retransmitido por la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en las 24 provincias del país.